que llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Un abrazo gigante donde quiera que se encuentre. Espero que hoy sea muy edificado con estas palabras especiales de parte de Dios. Vamos a hacer una corta oración y luego vamos a la palabra. Así que disponga su corazón para un momentico de oración. Dios, te damos gracias por regalarnos un día más. Presentamos este día en Cristo Jesús. Te pedimos que nos llenes de mucha sabiduría, de mucho entendimiento, de mucha gracia. Danos la fortaleza para enfrentarnos a todas las cosas que vienen en el camino y que tengamos la madurez, la valentía, el gozo y el entendimiento de disfrutar todo lo que tú nos permitas vivir cada mañana. Gracias te damos, Dios, porque somos bienaventurados, afortunados en medio de cualquier circunstancia. Te pedimos, Dios de los cielos, que infundas aliento poderosamente a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Bendigo profundamente cada vida que está a través de este espacio, que nos hagas crecer, que nos hagas madurar, y con todo nuestro corazón, Dios, queremos deleitarnos en todo lo que es bueno. Tu palabra dice, deleítate en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay muchas peticiones, Dios, en nuestro corazón y sabemos que eres el único que puede traer respuestas a cada una de nuestras necesidades. Bendícenos, levántanos, afírmanos y te pido, Dios de los cielos, que traigas restauración a todas las áreas de nuestra vida. Restaura la vida emocional, la vida espiritual, la vida económica, restaura todas las áreas de la vida de cada uno de los que estamos en este espacio, Dios. Queremos darte alabanza, queremos darte gratitud y queremos honrarte con nuestro corazón, con nuestros comportamientos. Queremos darte gracias, Dios, porque eres bueno y generoso, regalándonos un día más en Cristo Jesús. Amén. Bueno, los bendigo a todos. Los invito para que busquemos Segunda de Corintios. Dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 2, desde el verso 1, dice de la siguiente manera. Esto pues determiné para conmigo, no oír otra vez, dice, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contriste. Y esto mismo os escribo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de él, de todos vosotros. El gozo de él es de todos vosotros. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados o para que se entristecieran, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Y quiero explicarles esta porción. Es un momento en el que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y les dice que él ha determinado una cosa. Lo que él determinó era no ir a visitarlos a la iglesia de Corinto con tristeza. No quería que los hermanos que estaban en aquel lugar se entristecieran. Y ya había un deseo en el corazón de Pablo de no ir a visitarlos. Para las iglesias era muy importante que Pablo los visitara, porque era la mejor forma de motivarlos, de orientarlos, de transmitirles más comprensión de la palabra, de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, que Pablo no pudiera ir a una iglesia, para esa iglesia era una experiencia no tan afortunada, sino más una experiencia difícil, porque la presencia de Pablo era esa presencia de aquellas personas que lo hacen a uno crecer. Sin embargo, hay algo muy, muy particular en esta historia que quiero como transmitirle a usted el entendimiento. El apóstol Pablo no puede ir a la iglesia de Corinto, pero él había entrado en un proceso de intimar con Dios porque en una ocasión que Pablo había ido a la iglesia de Corinto, fue con angustia, fue con toda esa experiencia de las cargas que él tenía en su vida cotidiana, de las iglesias, de los problemas diarios. Entonces, en un momento, Pablo fue a la iglesia y contó acerca de lo difícil del proceso de compartir la palabra y llevar el mensaje.
y estaba tan atribulado, estaba tan lleno de angustia, que los hermanos de aquella iglesia se entristecieron. Y claro, ellos se entristecen y Pablo descubre que el contarles y el transmitirles todo lo que él estaba viviendo por causa del mensaje de Dios hizo que los hermanos que estaban en la iglesia de Corinto se llenaran de tristeza. Entonces, esa experiencia la vivió Pablo, como en una visita, los hermanos se entristecen por las cosas difíciles que estaba experimentando Pablo. Entonces, en la próxima oportunidad que Pablo iba a ir a Corinto, él entra en una condición en la que dice, no voy a ir. Y no voy a ir porque no quiero que las cosas difíciles que yo estoy viviendo haga que ustedes se pongan tristes. Porque si ustedes se ponen tristes, no es tan agradable para mí porque a la final ustedes son mi alegría. O sea, verlos a ustedes es una alegría para mí, pero si yo voy a visitarlos y mi presencia hace que ustedes se entristezcan, entonces ahí es donde Pablo dice, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo hago que ustedes estén tristes, dice Pablo, ¿quién será luego el que me alegre? Y aquí hago un paréntesis gigante para hablar algo que siempre diré. El apóstol Pablo en esta parte de la Biblia entró en una consideración con aquellos hermanos de la iglesia de Corinto, entendiendo que no todo el mundo tiene la misma madurez espiritual, no todo el mundo tiene la misma fortaleza, la misma capacidad de soportar sufrimientos o de ver cómo otros sufren. Incluso muchas veces uno descubre cómo nos genera mucho dolor y nos genera mucha tristeza ver que otros sufren o ver que otros están experimentando situaciones muy difíciles. Y a veces pasa en la vida cotidiana, no sé si le ha pasado que de pronto usted llega donde un familiar, y usted llega donde un familiar con mucha angustia, con mucha preocupación, con muchas dificultades, pero esta angustia que usted lleva a esa casa, es tan fuerte su angustia y es tan fuerte su dolor y su tristeza que es válido estar tristes, es válido pasar por momentos difíciles, pero Pablo entendió que esa iglesia podía ser muy afectada por las circunstancias difíciles que él estaba viviendo y él determina ser considerado y decir, no voy a ir a visitarlos. Entonces aquí es donde yo digo que hay momentos donde es demasiado importante detenernos cuando estamos pasando por momentos muy duros y muy difíciles y entender a quién visitamos y quién vamos a visitar bajo condiciones de pruebas, de problemas, de angustias, de miedos, a quién visitamos. Porque esa persona a la que usted visita, si no tiene la madurez y si no tiene la fortaleza, entonces su dolor, su tristeza se le transmite a la otra persona. Entonces ya no hay uno que está en una circunstancia angustiosa, difícil y compleja, sino que ya hay dos, o si en esa casa hay tres débiles, entonces va a tener tres débiles que van a estar con este tipo de experiencias, no solamente de tristeza, sino que también de angustia. Entonces, hay momentos donde debemos detenernos y pensar, cuando estamos pasando por momentos de tribulación y de angustia, lo primero que debemos hacer es postrarnos, es doblar nuestras rodillas y entrar en esos momentos de comunión con Dios para que esa angustia y esa tristeza se vaya allí por ese camino de la oración o por ese camino de la intimidad. Ahora, hay momentos donde decimos, listo, ya oré, pero pues esto que estoy viviendo es demasiado fuerte y necesito compartirlo con alguien y es válido compartir esos sentimientos difíciles con alguien, pero esta experiencia de Pablo a mí me deja una gran enseñanza y al mismo Pablo también le deja una gran enseñanza, ¿verdad? Que debemos ser muy considerados cuando estamos pasando por tribulaciones y circunstancias difíciles y que siempre diré, qué rico encontrar personas con un alto nivel de madurez, con un alto nivel de comprensión de que mis problemas, de que mis circunstancias difíciles no le carguen de tal forma que termine siendo afectada a la otra persona, sino qué rico uno encontrar, como yo digo, esas personas con ese nivel de madurez que terminan siendo ese soporte para mi vida emocional y para mi vida espiritual. Es muy tremendo porque el apóstol Pablo, claro, es un hombre tremendo de Dios, pero
ese hombre tremendo de Dios tenía momentos muy duros y muy difíciles, y las cargas del apóstol Pablo se estaban volviendo muy numerosas porque todas las iglesias tenían problemas distintos y eran grandes las responsabilidades del apóstol Pablo. Y digamos que el apóstol Pablo en su entorno tenía, bueno, tenía Timoteo, tenía ciertas personas especiales, sin embargo que esas personas especiales la mayoría de las veces estaban cumpliendo otras tareas, estaban cumpliendo otras misiones, y pues en el tiempo del apóstol Pablo no hay lo que tenemos hoy, la tecnología, la facilidad de tomar un teléfono y llamar a alguien para un momento de desahogo. El apóstol Pablo tenía que escribir las cartas que llegaban a las iglesias, y las iglesias se fortalecían por las cartas de Pablo. Y hay momentos donde esas cartas que Pablo mandaba, incluso el apóstol Pablo lo hace entender, esas cartas iban cargadas de lágrima, cargadas de angustia, cargadas de muchos sentimientos que cuando ellos leían las cartas de Pablo, obvio inspiradas por Dios, pero con ese sentimiento también profundo de lo que Pablo estaba viviendo. Entonces, es muy interesante cuando uno en la vida cristiana puede encontrar personas que terminan siendo el soporte emocional y espiritual en la vida cotidiana. Y es necesario, es importante que usted en medio de su vida cristiana sepa a quién le cuenta sus problemas, a quién lleva sus cargas, porque esas cargas que usted lleva muchas veces a su mamá, o que usted lleva a su papá, o que usted lleva a su hermano, o que usted lleva a su compañero de trabajo o a su amigo, que no tiene la madurez, que no tiene la fortaleza, entonces hace que esos problemas se le conviertan a esta persona en sus problemas también por el sentimiento que tiene por usted, ¿verdad? Y cuando uno quiere y uno ama a la otra persona, esos problemas y esas dificultades se vuelven como las dificultades de uno, ¿verdad? Y es lindo cuando los problemas del uno se vuelven mis problemas y que yo tenga esa capacidad de entenderlo, pero es importante tener la madurez de ayudarlo y no de cargarme juntamente con él y yo terminar afectando a personas que quiero ver en una estabilidad y en una tranquilidad hermosa. Entonces, crezcamos en la capacidad de ser más considerados y no cargar a los débiles. Por eso yo siempre digo, si nosotros los que estamos en esta plataforma empezamos a crecer, empezamos a madurar nuestras emociones y a hacernos fuertes, qué rico ser el soporte de otras personas que pasen por momentos difíciles y que nosotros aprendamos a escuchar las dificultades y los problemas del otro, llevarlas en oración, entender que esa persona está viviendo un proceso duro, difícil, pero que Dios sigue allí obrando, que no lo va a dejar morir, que va a intervenir de muchas maneras para que cumpla las labores y las tareas específicas hasta que Dios realmente quiera y así lo determina. Entonces, aprendamos algo. Como dice Pablo, yo determiné para conmigo, no ir a vosotros con tristeza. Hay algo en lo que he aprendido y deseo que usted también lo pueda aprender a través del tiempo. Hay personas que normalmente me dicen como, Holman, ¿tú cómo haces con los problemas que escuchas constantemente de la gente? ¿O cómo haces con tus problemas? Y yo siempre le digo a las personas, me levanto muy temprano, en la madrugada, y busco muchos momentos y muchos tiempos de ponerme de rodillas y desahogarme profundamente con Dios. Ahora, mis problemas, los de hoy, los que yo tengo, no se comparan para nada a los problemas tan grandes y tan inmensos que enfrentaba el apóstol Pablo, que son problemas de un alto nivel. Pero por más pesados que sean mis problemas hoy, yo miro la palabra y yo digo, mis problemas son muy pequeños a los problemas que enfrentaba Pablo. Y los problemas de aquellos que amo y que están en mi entorno pueden ser muy pesados. Algunos problemas de las personas que Dios me permite liderar son difíciles, son complejos. Hay momentos donde yo le digo, Dios, quisiera que el capítulo y el proceso de tal persona ya entrara en otra etapa distinta. No quisiera ver a esta persona llorando, desesperado. Me preocupa que a través del proceso y del tiempo alguien se desanime y no tenga el aguante y termine apartado del camino, o que terminen en decisiones equivocadas y lamentables. Entonces, digamos, esas son preocupaciones que uno tiene cuando uno es líder, de que las personas que están en su entorno que uno quiere no se desvíen, no se aparten, no terminen cometiendo equivocaciones
peores de las que en algún momento han tomado, pero todas esas preocupaciones aprendí a encomendarlas a Dios. Aprendí a entender que es Dios el que va a intervenir, que es Dios el que puede hacer y que yo lo único que hago es ser un soporte espiritual, una persona que escucha, que recibe toda esa información y que hace que aquella persona que tiene muchas dificultades tenga pensamientos confortantes, que le fortalezcan, que le alimenten su convicción o que le alimenten el entendimiento de lo que realmente Dios quiere con la persona, que aprenda a entender y a interpretar su proceso. Y busco la intimidad con Dios. Ahora, qué rico que todos los que estamos en esta plataforma, vuelvo e insisto, crezcamos de tal forma que no solamente Holmen es el soporte de muchas personas en el entorno, sino que Carolina, Tatiana, Manuela, Diana, que mucha gente que entren a crecer de tal forma que usted sea el soporte de otros, que usted sea una voz de aliento, que usted sea una voz de ánimo, que usted sea una voz que llama la atención, que corrige, que orienta, que consuela a otros. Y que entremos a ese nivel de ser de esos que son fuertes, ¿verdad? Y creo que Dios desea que vayamos creciendo y nos vamos convirtiendo en cristianos fuertes, porque no nos podemos quedar toda la vida siendo débiles, sino que necesitamos ser fuertes. Y más porque a través del tiempo vamos a seguir experimentando mucho más cosas que solamente Dios sabe. Yo cada mañana me levanto y le digo, Dios, solo tú sabes las cosas difíciles o duras que voy a seguir viviendo. Y uno supera circunstancias difíciles y duras y luego llegan otras, porque es la vida. Es una montaña rusa donde sales de una, te metes en otra y vas saliendo todo el tiempo. Y a veces salgo de un proceso difícil y me llega otro más difícil, otro más complicado. Entonces, yo determiné, y qué rico que usted lo aprenda como Pablo también, yo determiné no ser una carga emocional para nadie. Yo determiné no llevarle tristeza a nadie. Yo determiné no ir entristeciendo a alguien por mis problemas o por mis tribulaciones. Yo determiné orar por las personas y determiné ser un soporte para las personas por el amor a ese Dios que me ha puesto en este camino de servir, de ayudar, de fortalecer y de orientar a muchas personas en el camino. Y qué rico, vuelvo y digo, llegar a ese nivel de uno ser el soporte de otras personas. Ahora, ¿a quiénes hemos entristecido con nuestras tribulaciones? Pongamos a todas esas personas que hemos entristecido y que hemos cargado con nuestros problemas, pongámoslos en oración para que Dios los ayude a crecer y evitemos cargar a los que son débiles. Los que somos fuertes, pongamos cargas y avancemos en la vida espiritual, porque cada día pasan cosas completamente diferentes y distintas. Ahora, una de las cosas que yo hago constantemente en mi vida de oración es, Dios, tú conoces todas las personas débiles que tengo en mi entorno. Yo necesito que tú produzcas en ellos ese querer como el hacer, de alimentarse con palabra, de crecer mucho más en oración y de desarrollar una mente fuerte, porque a través del tiempo va a ser tan importante personas con la capacidad de tener consideración y madurez en esta vida espiritual. Así que termino con esto. El gran amor que Dios puso en el corazón de Pablo siempre lo llevó a dar lo mejor por todos aquellos que estaban en su entorno. Y nunca había en el corazón de Pablo las malas intenciones de hacerle daño a las personas, ni por su angustia, ni por su tristeza, ni cuando les hablaba fuerte. Porque Pablo, incluso hay una parte en la Biblia donde Pablo les dice, yo sé que ustedes muchas veces se asustan con mis cartas, o a veces se asustan por lo fuerte que yo les hablo, pero yo entiendo que Pablo tenía que ser muy fuerte a la hora de hablarles, de demandarles, de pedirles que se esforzaran, que crecieran, que maduraran, porque Pablo necesitaba ayuda, necesitaba gente fuerte, y por eso tenía que hablarles muy durito para que se sacudieran, para que dejaran esa vida tan mediocre que tenían espiritual y se volvieran realmente cristianos de mucha fortaleza y de mucho aguante espiritual. Y por eso Pablo les hablaba duro en esas cartas. Y hay momentos donde, como estos, donde claro, también sale a flote su angustia y su preocupación.
Así que le animo mucho a que ore para que crezca y a que le pida a Dios que lo convierta en una persona que se vuelve soporte de otras personas en su vida emocional y en su vida espiritual. Hay muchos débiles, pero necesitamos más fuertes, emocional y espiritualmente. Dios, te damos gracias por regalarnos esta hermosa y esta preciosa mañana. Te pido con todo mi corazón que nos hagas crecer de tal forma que nosotros seamos alegría y gozo para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que podamos cambiar la tristeza de muchos por gozo, por la fe, por la actitud, por la capacidad, por el valor que asumimos de levantarnos cada mañana entendiendo que podemos en Cristo Jesús fortalecer a muchos, y en medio de ese proceso de fortalecer a muchos terminamos siendo fortalecidos, terminamos gozándonos en el camino. También hay que entender que hay momentos donde lloramos con los que lloran, pero cuando estamos en una condición de liderazgo nos corresponde dar ejemplos y estamos en una condición de inspirar a aquellos que son débiles a crecer y a fortalecerse profundamente. Ayúdanos a crecer también en esos tiempos de intimidad a solas con Dios, porque cuando crecemos en nuestros tiempos a solas con Dios, entonces nos levantamos cada mañana recargados, fortalecidos para continuar con las labores cotidianas. Ayuda a los débiles, Dios, a crecer, porque es el tiempo de que empecemos a llevar gozo, paz, tranquilidad a aquellos a los que visitamos, y que nuestras cargas fuertes y pesadas tú las recibas, Dios, en intimidad, y también permite que podamos encontrar personas que sean soporte con un alto nivel de madurez, de ayudarnos, de entendernos, de apoyarnos en oración, en palabras de sabiduría, de ciencia y de inteligencia. Bendigo cada corazón y cada vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Sobre este lugar.